Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos mostrando acá el login de usuario, pero esta vez incorporando Spring Security. ¿Para qué me va a servir Spring Security? Para que yo, si no estoy logueado en el sistema, no pueda ingresar a ninguna de las páginas del sistema, por supuesto, ¿no es cierto? Si quiero ingresar a usuarios, me devuelve el login. Si quiero ingresar a noticias, me devuelve el login. Si quiero iniciar estadios, me devuelve el login. Si quiero poner alguna dirección que conozca, no sé, que yo sepa que funciona, no me vuelve a login hasta que no haya logueado precisamente el usuario correspondiente. Fíjese que yo voy a poner un usuario que tengo ya definido y ingresa y ya puedo hacer todo lo correspondiente al login, ¿no es cierto? Ya puedo trabajar el alta, ya puedo trabajar, ver las noticias, ingresar a un estadio, hacer todo lo que sea, ¿no? Hasta ahí, y yo voy a explicar acá esto de login en parte, es cuestión de que no se me haya también un embrollo con todas las cosas que vamos a incorporar, porque son bastantes y requiere prestarle mucha atención a cada detalle, ¿sí? Así que ahí vamos y veamos qué pasa. Primer paso que voy a hacer para integrar Spring Security a mi proyecto es incorporar las dependencias en Maven, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Vamos al modelo de objetos del proyecto, ¿sí? Y vamos a venir a las dependencias y vamos a integrar estas dos dependencias de acá, Spring Security y el test, ¿sí? Eso es lo primero que tengo que hacer. Le dan guardar y se van a descargar esas dependencias para trabajar. Vamos con la segunda tarea. Vamos a ir a nuestro usuario repository y voy a crear un método que me permita buscar el usuario por alguna característica particular. Recuerden que cuando ustedes tienen JPA repositorio, Cruz repositorio, ustedes pueden agregar una búsqueda personalizada o particular por algún elemento. Yo podría poner por acá public, devuélvame un usuario, búsquelo por no sé, apellido, siendo que apellido es un atributo dentro de la clase usuario. Y entonces le mando como elemento un string apellido, que es el con el que va a hacer la búsqueda. Y esto está bien, va a funcionar, me va a devolver. Pero ¿qué pasa si no encuentra? ¿No es cierto? ¿Qué pasa si no encuentra? Por eso es que ahí usamos la clase optional. Optional me va a permitir resolver un problema muy común, que es que cuando yo busque y no encuentre, me va a devolver null, ¿verdad? Me va a devolver null al usuario. Entonces va a mandar null pointer exception en la búsqueda y se va a quebrar el trabajo, el proyecto, el sistema. Entonces yo le pongo optional para que si lo encuentra devuelva usuario, y si no va a devolver un string indicando, capturando la excepción, indicando de qué se trata el problema, ¿sí? Bueno, yo acá con buscar por DNI está bien y listo, no tengo problema. Segundo paso entonces es agregar ese método en la clase usuario repositorio. Vamos a ver ahora cómo lo trabaja desde el lado del service. Así que tercer paso, en el service vamos a crear un servicio especial que vamos a llamar login usuario service implementación, y vamos a ver qué implementa este login usuario. Este implementa una clase user detail service, que es una clase que viene desde Spring Security. Entonces user detail service me va a servir como una clase que me va a recuperar o me va a guardar el usuario, ¿no?, con el que yo voy a trabajar. Esto va a servir para la autenticación del usuario. Spring Security me va a dar tres acciones con las cuales tengo que trabajar. Uno, verificar o autenticar el usuario, ¿no es cierto?, con usuario y contraseña. Además, poder redirigir o poder mostrar el tipo de usuario, qué tipo de usuario es, y entonces según qué tipo de usuario sea le voy a mostrar una u otra vista. Y además opciones de seguridad como la encriptación de la clave del usuario. Entonces acá con esto estamos haciendo la primera, que sería
verificar estos datos del usuario. ¿Cuáles son los datos del usuario que vamos a verificar? El nombre de usuario y la contraseña. Fíjense que hacemos una inyección de la dependencia del usuario repositorio, ¿no? En el que habíamos creado el método de buscar. Y ahí vamos a crear, en realidad vamos a sobreescribir el método loadUser_username, que es un método de la interfaz UserDetailService. Fíjense que recibe este método. Recibe un DNI. Y si tiene algún problema, va a pasar por una excepción, que es una excepción particular que se llama username not found. O sea, si no encuentra el usuario. Es una excepción particular para esta clase. Entonces, lo que hago es, en esta línea, la línea 29, es ir a buscar el usuario por el DNI. Cuando busco al usuario por el DNI, tengo que pasarle obviamente el DNI. Y acá yo tenía un problema, porque este está viniendo como string y yo en mi tabla había definido que este era un tipo long. Entonces ahí tuve que hacer un parseo del DNI string que viene y pasarlo a long. Primera cosa. Segunda cuestión, si lo hago hasta ahí, estaría bien, digamos, ¿no? Estoy buscando el usuario y lo encuentro. Pero ya dije que esto devuelve un opcional y me permite capturar la excepción. Entonces le pongo ahí punto y busco el método, en este caso else true. Y lo que va a hacer este else true, acá dentro del paréntesis, es indicarle que vamos a crear una nueva excepción. Recuerden que la excepción es un string y entonces le estoy devolviendo ahí una indicación precisamente que el usuario no es válido. Con eso entonces van a devolver un error que es necesario capturarlo para mostrarlo. Si voy a buscar el usuario, devuelvo no el usuario de tipo usuario que yo tengo, sino que tengo que devolver un usuario de tipo UserDetails, que es una clase de el Spring Security. Ahora, el UserDetails, ¿no? El UserDetails es un usuario particular, es un usuario de el núcleo de Spring Security. Está en ese paquete. Y cuando yo le hago new a ese usuario, que es el que voy a devolver, ¿no? No le estoy devolviendo el usuario encontrado, sino que le estoy devolviendo algunos elementos más que necesita. Aparte de el username, ¿no? Que en este caso es el DNI, le estoy devolviendo el password del usuario encontrado, bien, ¿sí? Porque este también es de tipo string. Y además le tengo que devolver un tipo. Requiere una string del username, que es el DNI, el password, que venía en string, así que no había problema, pero además requiere una colección que indica los niveles de autorización que va a tener este usuario, ¿sí? Acá tiene que ver con una definición que nosotros tenemos que dar con respecto al problema. El usuario tiene distintos roles. En el problema seguro que tiene distintos roles. Eso por un lado. Y segundo, ¿es posible que un usuario tenga muchos roles? Es por eso que ahí viene esa colección que le tengo que enviar. Entonces, siendo que eso es lo que necesita, yo tuve que crear esa colección que estoy devolviendo ahí, que es llamado tipos. Y que la hemos ubicado por acá, entre la línea 31 y la línea 33. He declarado una variable tipos que es un listado, que podría haber sido tranquilamente un set, por ejemplo. Y le he dicho que es un nuevo array list, pero es de tipo granted authority. Otra clase más, ¿no? Otra vez clase más que pertenece a el Spring Security. Entonces vamos varias clases del Spring Security, ¿no? El user not found el user detail service, acá, granted authority, user and user details. Son varias clases que pertenecen a este framework que es el de el Spring Security. Recuerden que el objetivo de esto, ¿no? Para no ir tan lejos. Yo esto lo podría haber hecho manual. Ahora, hacerlo manual es una enorme complejidad porque tengo un montón de cosas que cuidar, un montón de cuestiones de detalles que tengo que cuidar. Así que
Hay que tener especial detalle en esto. Y otra cosa, esto de el logueo del usuario es algo absolutamente recurrente, entonces ya está la solución ahí, simplemente tengo que implementarla para poder resolverlo. Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces le digo, usted tiene que crearme todos los tipos de usuario que corresponden. En este caso particular de este problema, yo tengo que un usuario tiene un solo tipo, entonces no hay problema. Pero lo tengo que poner, repito, en un arreglo, en una colección. En este caso yo lo puse en una lista. Entonces digo, voy a crear un elemento Granted Authority, lo voy a crear a través de New Simple Granted Authority, y le voy a mandar el tipo del usuario encontrado. Repito que si tuviera varios tipos yo tenía que mandarle todo acá, ¿no es cierto? Fíjense cómo hice, se lo asigné a Granted Authority y después lo agregué a tipos. Si tuviera más de un tipo, debería agregarlos todos acá a tipo. Cuestión de que toda la colección pase acá. En este caso particular, un usuario tiene un solo tipo, pero está dentro de un list. Hasta ahí entonces ese tercer paso. El login usuario service implementación que implementa User Detail Service, que es la clase que va a utilizar Spring Security. Antes de ir a ver la capa controller, vamos a la configuración. Yo necesito configurar las opciones que ya vienen por defecto en el proyecto. Entonces voy a crear una clase Web Security Config. Fíjense dónde la van a poner. La tienen que poner como en la raíz del proyecto, ¿no es cierto? En el proyecto, en los paquetes que ustedes tienen que ponerlo en la raíz. Entonces crean ahí una clase Java que van a llamar Web Security Config. Vamos a extender la clase Web Security Configure Adapter simplemente para modificar las opciones por defecto que vienen en el proyecto de Spring Boot. Entonces le vamos a decir qué cosa es seguro hacer y qué cosas no está permitido hacer. Es de fácil lectura este archivo, así que ahí vamos. Repito que tengo que tener esa anotación diciendo que este es un archivo de configuración y que tengo que habilitar las opciones de web seguridad. Vamos a sobreescribir el método configure. Recibe una petición de tipo HTTP. Y entonces le dice que a esta petición se va a autorizar los requerimientos a el slash o el slash home. Entonces todos están permitidos. Y acá puse una línea antes para que me permita acceder a ciertos recursos con los cuales estoy trabajando yo. El include, por ejemplo, si es que voy a fragmentar mi código HTML timeleaf en distintas partes, ¿no? De hecho, el usuario, por ejemplo, quería hacer eso porque estaba muy largo el código, entonces quería fragmentarlo, quería poner distintas partecitas para que se entienda un poco mejor. Aparte quiero ingresar a las carpetas CSS, a la carpeta de iconos, a la carpeta de imágenes, a la carpeta JavaScript, ¿sí? A la carpeta WebHards, Layers, si es que las necesito, por eso los puse ahí. Pero si no las necesitan, tranquilamente lo podrían sacar. Entonces el acceso a eso está permitido para todos. Cualquier otro requerimiento va a necesitar autenticación. Además, dice, y para el formulario login, cuando yo quiera ir a hacer la petición login, todos van a estar permitidos. Si ocurre que pasa la página login, la página por defecto, con el éxito de login, sería formulario, la petición a formulario, que es mi página de acceso. Podría ser otra, ¿no es cierto? Podría ser otra. De hecho, ya la voy a cambiar enseguida para que vean. La mía está entrando a formulario, pero podría ser otra. Si falla, tengo que mandar un mensaje de error. Fíjense que eso es lo que aparecía ahí cuando había puesto un usuario que era incorrecto, me aparecía un error. No lo estoy gestionando por lo pronto, ¿no? El parámetro que voy a recibir es el parámetro DNI y el parámetro password. A ver, vamos a salir un poco de acá. Voy a ir al formulario, que todavía no se lo he mostrado, pero ahora voy a aprovechar para abrirlo.
y para ver dónde están estos parámetros DNI y password. Acá está el login que he creado particularmente para esto. Simplemente lo he copiado del otro formulario, pero he traído para acá un formulario muy simple que tiene simplemente los campos del DNI, ¿sí? Y los campos, el campo del password con un botón ingresar. Pero para no irme de lo que estaba diciendo, en el campo input DNI estoy poniendo como nombre DNI. Y en el campo de input password estoy poniendo el nombre password. ¿Sí? Son esos los que están en este lugar. ¿Sí? Son esos nombres que los recibe acá como parámetro. Y el logout, está permitido a todos el logout, y cuando sale, sale al login logout, que tampoco lo tengo gestionado por ahora, pero eso es lo que está pasando. ¿Sí? Veamos entonces cómo está esto. Acá estamos en login. Voy a ver, home me podía hacerlo, ¿eh? Con home podía hacerlo, pero con otra petición no. Siempre me va a regresar login si es que no estoy logueado. Voy a poner el usuario que tengo y me lleva a la vista del formulario. Si yo le cambio después eso, porque eso es lo que había indicado acá, ¿no? Que me lleve a la vista del formulario. Voy a decirle ahora que me lleve a estadios. Entonces pongo ahí estadios. Le vamos a dar guardar, lo vamos a parar, lo vamos a volver a correr, vamos a cargar de nuevo, login, voy a poner el usuario y debería llevarme estadios. ¿Ven? Entonces depende de dónde quieren, si el usuario si el logueo es correcto, depende a dónde quieren llevarlo. Sigamos ahí. La primera parte ya está, vamos con lo que sigue. Lo que sigue es la encriptación de la clave. Entonces voy a crear una variable de tipo bcrypt password encoder. ¿Qué es esta clase? Lo que va a hacer esta clase es codificar mi clave. Va a usar un método matemático para hacer esa codificación. Esa opción de seguridad va entre 4 y 31 niveles que tiene para hacer esa codificación. Acá ustedes pueden ver el método, ¿sí? Los métodos de esa clase. Entonces nosotros vamos a decirle que lo haga con el método, con el menor de los métodos, con 4. Podría hacer algún otro si necesito mayor seguridad, tranquilamente. Entonces voy a ponerle a este método la anotación bin, con lo que esto se va a transformar en un bin de respaldo para hacer ese trabajo. Fíjense que este es un método que se llama password encoder, que devuelve un elemento de tipo bcrypt password encoder. Lo único que hace es instanciar la clase bcrypt password encoder con el nivel 4, el menor nivel, pero si yo necesito le voy a poner un nivel mayor, y va a devolver ese objeto ya encriptado. ¿Sí? Entonces, veamos cómo está haciendo eso. Estoy requiriendo acá el User Detail Service, ¿no? Que es de tipo Login Usuario Server Implementation. ¿Se acuerdan el que habíamos creado antes? Esa clase de implementación del User Detail Service que me devolvía el usuario. Bueno, lo estoy requiriendo acá, a través del AutoWise. O sea que acá está viniendo. Acá lo que vamos a hacer es incorporar al usuario que voy a cargar en la sesión, ¿no? Ya habíamos hecho ese método antes, así que ahí va a ir a parar el usuario en sesión. Entonces voy a incorporar una configuración global, es un método void, que va a recibir como parámetro Authentication Manager Builder. Es importante entender que este es el encargado de recuperar la información del usuario que estamos intentando loguear en el sistema. Entonces el User Detail Service va a recuperar de la base de datos la información del usuario que se quiere loguear, creando un objeto de este tipo, User Details. Dentro de los detalles de este usuario se encuentran los authorities, ¿no? Las autorizaciones que va a tener ese usuario, los roles que va a tener ese usuario. Y decimos finalmente que la configuración global va a ser posible
utilizando ese servicio y ese encoder del password, ¿no? Ese encriptador. Eso va a hacer que podamos loguearnos a través de estas opciones. Ahí termina entonces esta parte. Acá está el formulario y este está asociado a un control. El formulario ya dije que no tiene muchos elementos. De hecho, no necesita tener casi nada, digamos, porque esto lo va a hacer casi en forma automática. Lo que sí, el botón Action va a llevar a login y el método debe ser post. Ahora esto lo voy a mostrar con el controller correspondiente. He creado un controller particular que se llama main controller y allí hace la petición get mapping, está devolviendo el login, ¿no? Fíjense que nada, está haciendo nada. Entonces ven que ahí hay una ventaja, digamos, porque no hay demasiado que programar en ese sentido. Ahora veamos cómo está funcionando y qué es lo que nos está faltando para la otra parte del video. Vamos a levantar la aplicación, vamos a llamar a login, no me deja entrar a ninguna otra hasta que no me loguee, así que le vamos a poner ahí el usuario. Acá viene la anotación que yo decía. Si bien yo estoy escribiendo una contraseña, esa contraseña se va a chequear en la base de datos, pero en la base de datos no está guardada en crudo. A ver, si se fijan, acá tengo dos usuarios, le puse un DNI particular, pero la clave no está guardada en crudo, sino que está encriptada. Si yo le pongo, si esto le pongo la clave común, no va a funcionar, digamos, ¿no? Porque está trabajando con la clave encriptada. Ahora ustedes dirán, ¿y cómo hago para encriptar la clave? Si todavía no puse nada de eso todavía, ¿verdad? En mi formulario de carga del usuario, yo debería hacer pasar la contraseña por eso. Pero para la prueba, utilicé una clase acá útil, PassGenerator, simplemente para hacer eso, ¿no? Para encriptarme una contraseña. Si se fijan acá, corrí este método con Java Application, simplemente para que me pase una contraseña para la prueba. Pero más adelante vamos a ver que todas nuestras contraseñas tienen que encriptarse, si no, no va a servir. Entonces eso es lo que hice ahí, yo esto lo voy a comentar. Esa fue, una vez que capture esa encriptación, es lo que guardé en mi base de datos y entonces cuando vengo acá, es eso lo que va a buscar, ¿sí? Va a buscar el usuario, me lo va a devolver y después va a comparar a través de la contraseña que viene. Eso fíjense que lo hace en forma interna, no tengo que estar haciendo manualmente eso. La configuración, la búsqueda, lo va a hacer a través del servicio que nosotros ya habíamos definido como Login Usuario Service Implementation, acá, y hace eso en forma automática, ¿no? No está preguntando, che, a ver cómo es la contraseña y eso. Esto lo está haciendo en forma automática, no lo está haciendo en forma visible para nosotros, con lo que finalmente entonces queda este ejemplo ya definido. Si pongo un usuario y una contraseña, me va a tirar error. Si pongo el usuario correcto, pero la contraseña está mal, me va a decir también error. Y si pongo el usuario correcto y la contraseña correcta, va a ingresar a la página que yo le diga, ¿no es cierto? Fíjense que voy a crear un usuario ahora. El DNI es el nombre de usuario, así que voy a poner 4567. Una contraseña le voy a poner 4567, 4567 de nuevo. Le voy a dar un nombre cualquiera. Vamos a poner una fecha cualquiera. Le vamos a decir que es admin. Lo vamos a guardar. ¿Voy a guardar? Sí. Bien, ahí está en la lista. Fíjense que ahí está el nuevo usuario. Voy a ir a mi base de datos. Acá. Fíjense que la contraseña no está encriptada. Entonces ahora, si yo voy a probar este usuario en mi ejemplo, como no está encriptado, me va a tirar un error. Voy a probar uno para que se deslogue, que me diga error, listo. 4567, y acá era 4567, 4567. Y no me tira, no me entra. A pesar de que le puse el DNI y la contraseña correcta, pero como la contraseña no está encriptada, no me deja entrar. Hasta ahí entonces todo primera parte del video. Bien, vamos solucionando algunos problemas, inconvenientes que se habían ido planteando. Una de las primeras cosas que vamos a hacer es pasar
nuestra contraseña de usuario por el encoder que habíamos creado. Recuerden que si implementamos el framework de Spring Security, nos vamos a tener que encriptar nuestra contraseña del usuario para que lo tome automáticamente desde allí. Y entonces, en uno de mis servicios, que es el que va a guardar el usuario, obviamente acá había que también tratar de mirar algunas otras apreciaciones como para ir haciendo un mejor control, ¿no? No sé, me refiero a, por ejemplo, controlar que la combinación de usuario y contraseña no esté incorporada ya en mi base de datos. Bueno, eso no lo estoy haciendo yo, ¿no? Así que se lo dejo ahí como para que lo piense. Viene mi usuario desde la capa controller, lo estoy recibiendo en el servicio, agarro su password y voy a pasar el password por un objeto de tipo pre-password encoder, y con ese objeto estoy codificando precisamente mi contraseña, ¿sí? ¿Lo ven ahí? Y luego lo guardo el usuario. De ese modo va a quedar en la base de datos ya encriptado. Si se fijan acá en mi tabla, ¿sí? Tengo distintos usuarios, todos con su contraseña codificada. Ya habíamos hecho un ejemplo anteriormente que teníamos una contraseña que no estaba codificada, pero cuando lo paso al usuario quiero ingresarlo con esa contraseña no lo tomo. Así que para hacer las pruebas necesito ya tener mis usuarios con la contraseña codificada. Eso por un lado. Por otro lado, en el paquete raíz, digamos, de mi proyecto tenemos la clase Java que tiene el método main, ¿no?, del proyecto. Y además habíamos hecho una configuración adicional de seguridad con Web Security Config, se ha explicado antes, ¿no? Hemos creado una clase nueva que va a manejar el éxito del logueo, redirigiéndome a distintas páginas según el rol del usuario que haya ingresado. Entonces ahí implementa Authentication Success Handler, que según la documentación es una interfaz que maneja la estrategia usada cuando el usuario se autentica con éxito. Esto básicamente lo que va a hacer es redirigirnos a distintas páginas según el tipo de usuario que tengamos, ¿verdad? Esa es la idea primaria con la que estamos trabajando acá. Entonces vamos a sobreescribir un método que es onAuthenticationSuccess, y este método recibe una petición, ¿no?, y responde esa petición. Va a recibir también una autenticación que básicamente va a contener los roles. Recuerden que todo esto se está haciendo por detrás, ¿no? Por detrás, transparente al usuario, lo hemos dicho ya varias veces, y va a utilizar cosas que nosotros ya se lo habíamos creado. Ya lo vamos explicando un poco mejor ahí. Explicamos así rápidamente el método, cómo gestionamos esto. También siempre aclaramos que no es la única, ni siquiera la más eficiente, simplemente es una forma de hacerlo. Hemos creado 3 tipos de variables de tipo boolean, según sea el tipo administrador, consultor o socio, y que en un principio están en false. Y acá yo estoy recibiendo las authorities del usuario logueado. Acá esto es interesante mirarlo porque por detrás, como dije, hay una tubería corriendo que nos va a traer precisamente estos elementos. Vamos a volver un poco a donde estábamos antes, en la implementación del login del usuario, y acá nosotros habíamos creado una clase login usuario que implementaba la interfaz User Detail Service, y en algún momento de esta clase, repito esto que ya lo habíamos explicado antes, habíamos guardado los roles del usuario acá en esta lista. Cuando hemos creado los niveles de autorización, acá Granted Authority, acá habíamos guardado el tipo del usuario en una colección, ¿no? En este caso era un list que se guardaba ahí, y esto va a almacenarse en el usuario que provee el framework de Spring Security, ¿verdad?
Ahí estamos guardando eso. Y es aquí, cuando recuperamos ese usuario para ver qué tipo de usuario es donde recuperamos esta lista. Repito ahí también la lógica, ¿no? Nosotros tenemos que pensar si un usuario va a tener múltiples tipos o no. En este caso, en este ejemplo, que es un ejemplo simple, el usuario tiene un solo rol, pero ese rol está dentro de esa colección. Entonces, tengo que recorrer, acá lo estoy haciendo un poco genérico, digamos, voy a recorrer esa colección, ese listado, ¿no? Y voy a preguntarme si el nivel de autorización es o admin o consultor, y si no es socio, ¿verdad? Básicamente estoy pasando por un if, preguntando, ¿es admin? Si no es admin, es consultor, y si no es consultor, será de tipo socio. Y ahí le cambio la bandera. Cuando hago el cambio de bandera, voy a redirigirlo, ¿no? Ahí está la estrategia de redirección, que si se fijan, estrategia de redirección es del tipo estrategia de redirección, que esta es también una clase dentro del Spring Framework que encapsula, dice, la redirección lógica hacia la clase en el cual yo quiero enviar el usuario que se ha logueado con éxito. Utilizando eso, esa variable, le enviamos la redirección. La redirección tiene este formato, ¿no? La petición que viene, la respuesta y además un string indicándole cuál es la página, en este caso, con la cual yo voy a trabajar. Eso es lo que tiene Send Redirect. Vamos ahí, Send Redirect, la petición, ¿no? La petición HTTP, las respuestas y el string de la URL. Entonces, eso es lo que se está enviando. Estoy capturando la excepción si es que ocurriera algo inesperado. Y eso es lo que hace esta clase en definitiva. Acá está por donde va a pasar la excepción, si es que ocurriera una excepción, ¿sí? No estoy capturando todavía los errores, pero eso habría que hacerlo también. Finalmente, esta clase está siendo usada en la configuración agregando un elemento. Inyectando esa clase, la estoy ya creando un objeto de esa clase autenticación a través de AutoWired. ¿Sí? Recuerden poner component cuando crean autenticación SASS Handler. Entonces ahora la puedo inyectar. Y acá donde antes decía la página por la cual iba a ir el login exitoso, que nos permitía poner solo una, lo hemos cambiado y hemos agregado SASS Handler enviándole la autenticación. Y eso es todo lo que nos permite hacer esto que voy a mostrar ahora. Vamos a correr el servicio para que vean cómo está funcionando. No tiene error. Voy a mi localhost. Ahí, ¿sí? Si quiero ingresar a alguna otra cosa no me deja. Voy a poner un usuario. Este es de un tipo que realmente no recuerda a dónde me está llevando. El cuestión es que me está llevando a distintas páginas. Acá, un tipo. Vean que este usuario se puede mover por los distintos campos. Ustedes tendrán que modificar, digamos, ver hacia dónde tiene que ir. Voy a volver al login. No tengo el deslogueo, que todavía me falta, pero eso lo voy a hacer agregando un usuario que no está. Cuando agrego que no está, se retira la sesión. Fíjense que ya me está marcando error. Y voy a crear otro usuario. Creo que era este. Creo que era ese usuario y ahora me lleva hacia otra página. Me está llevando a equipos. Vamos a volver a hacer lo mismo. Me voy a desloguear a la fuerza. ¿Sí? Que me tire el error. Y voy a ingresar otro usuario. Ingresamos otro usuario. Y este me va a llevar a otra página. ¿Ven? Me lleva a otra página. Uno me estaba llevando al formulario, otro a noticias y otro estadio.
y eso es lo que había puesto acá en el manejador de la autenticación, por acá, ¿sí? Un formulario, otro estadio de otro equipo, según el rol que haya utilizado. Bien, hasta ahí esa parte. Me falta ahora el deslogueo y alguna otra cuestión que quede dando vuelta por ahí. Bien, continuamos con nuestro sistema. Hemos agregado ya para cerrar el logout y el manejo de errores. Así que vamos a ir a ver qué modificaciones hemos hecho. Primero, para agregar el botón de logout tuve que sacar el header que había puesto en el login porque quería incorporar el nombre del usuario o el nombre del usuario que se loguea a la clase, y entonces cuando estaba eso en el header y cargaba, por supuesto la primera vez no tenía nada y entonces me estaba tirando error ahí, así que lo quité de ahí. Si conservé el footer, habría que ver si necesito tener otro header en la página de login o en la primera página. Eso deberían verlo. He agregado un par de errores, ¿no? Un par de errores que no son nada más y nada menos que unos contenedores. Tienen los parámetros de error que ya vienen incorporados dentro del framework, ¿no? Dentro del Spring Security. Por eso los captura desde allí y dice si hay error, bueno, muestra el error. Acá yo marqué simplemente una anotación indicando esos errores, ¿sí? El logout diciéndole que ha salido el sistema, y si cuando estoy ingresando produce error, bueno, lo que digo es que la combinación de la contraseña y el usuario es incorrecta. Eso por un lado. Por otro lado, como he sacado el header de acá, todavía lo tengo en el sistema y entonces allí incorporé el botón de logout. Voy al header. Este es el header que teníamos trabajando. A ver, lo voy a quitar acá. Lo había puesto primero en la lista, pero lo saqué de ahí. Se va a quedar así. Puse como un link, ¿no? Ahí, pero le puse el estilo de botón. Así que es un link, pero de forma de botón, nada más. En su referencia estoy haciendo alusión a logouts. Fíjense que va a hacer una petición de logout y aunque yo no lo tenga en el controller, esto se maneja en forma automática. Además es agregado un pequeño lugar, ¿no? La etiqueta spam, para incorporar el nombre del usuario. Atento con esto porque es interesante verlo, ¿no es cierto? Si yo quiero recuperar datos del usuario en sesión, ¿no? Recuerdan que cuando nosotros habíamos hecho login, usuario, service, implementación, recuerdan que hemos ido a buscar el usuario que tengo en mi base de datos y hemos creado un usuario en sesión a través de user detail que se llama user, o de tipo user, mejor dicho. Y si ustedes van a ver cuáles son los atributos de esta clase, nosotros tenemos que sus campos son el password y el username y sus autorizaciones, ¿no es cierto? No tiene todos los campos de nuestro usuario en la base de datos. Pero yo, recuperando el usuario, el nombre de usuario, podría ir a buscarlo en mi base de datos si es que fuera necesario recuperar algún otro valor. Además, recuerden que yo acá mi nombre de usuario he utilizado el DNI, ¿no? Así que eso también, fíjense, o sea, yo he hecho ahí un pequeño cambio como para tenerlo, ¿no? Y habría que ver si es así de ese modo o no. Pero bueno, estos son los campos que yo podría recuperar, digamos, ¿no? Los demás son campos booleanos, así que yo podría recuperar el password, el username, su nivel de autorización. ¿Qué es lo que hice? Lo que hice fue, ¿dónde está? Acá. He recuperado el nombre de usuario, que recuerden es el DNI, ¿no es cierto? En este caso que estoy trabajando, ¿verdad? Bueno, ¿y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que nada más, ¿no? Para poder utilizar esto, tuve que incorporar a mi modelo de objeto del proyecto, a mi POM, una dependencia más, una librería más, que viene dada por
unos extras de seguridad de TimeLeaf. Cuestión de que pueda recuperar, como digo, este usuario en la sesión y poder mostrarlo, ya que estoy trabajando con estas etiquetas de TimeLeaf. Sí, creo que nada más. Con esos cambios ya realizados, mi página de acceso que había llamado login quedó así, ven, ya no tiene el header. Repito que habría que pensar de poner otra cosa o ver la forma de que quede mejor y solamente utilizar el header para cuando ya estemos logueados en la sesión. Vamos a ver, supongamos que quiero loguear un usuario que no está y me dice que la combinación usuario y contraseña es inválida. Voy a loguear uno que sí está. Y acá ven ya el botón de logout, ¿no? Con el nombre de usuario, que en este caso era el DNI supuesto. Si le doy ahí salir y ya sale de la sesión y dice ha salido del sistema, ingreso otro usuario. Vamos a ingresar otro usuario para que vean que está funcionando y ya me da, ¿no es cierto?, otra vista porque es otro usuario que tiene otro nivel, ¿no? Pero también me muestra su DNI y el botón de salir. Creo que nada más, ¿no? Sale, funciona, ¿sí? Ya está funcionando todo. Así que está listo. Ahí le doy salir y salgo de la sesión. Creo que eso es todo, se hizo ya bastante extenso, pero acá ya tenemos una idea de cómo comenzar, ¿no? Apenas comenzar a mirar cuestiones de seguridad que tienen que ver con el desarrollo de sistemas web. Así que atento con eso, hay un amplio espectro de trabajo por ahí para mirar. Apenas hicimos una introducción con algunos elementos que estaban a mano, pero seguramente queda un largo trayecto todavía por resolver. Bueno, listos, que estén muy bien, nos vemos en la próxima.